Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 4 de agosto del 2025, son las 6:38. Vamos a empezar, vamos a tener prácticamente con esta base conceptual el día de hoy. Voy a hacer una modificación porque yo quiero que muy rápidamente nos metamos en el proceso diagnóstico y a partir del proceso diagnóstico, que sería la próxima clase que lo voy a orientar yo creo que oriento por ahí 3 espacios seguidos y después les doy a ustedes paso para que cada grupo empiece digamos, a replicar a partir de un caso clínico y del proceso diagnóstico. Hacemos un poquito las cosas al revés. Revisamos todas las bases conceptuales del proceso diagnóstico. En la medida en que vamos revisando las bases conceptuales, eh, agotamos entre comillas el tema que sustenta lo que es pensamiento clínico y el proceso diagnóstico propiamente. Un comentario para darle paso al grupo 1, un comentario grande. Vamos a iniciar hoy rápidamente con los grupos que tenemos este recorrido conceptual, básicamente diciendo que el pensamiento clínico no es un proceso unitario. El pensamiento clínico es como la convergencia de síntesis de múltiples formas de pensar. Dentro de esas formas de pensar el pensamiento clínico, pues está básicamente lo que vamos a ver con el primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo, y es pensamiento científico, pensamiento crítico y el pensamiento complejo. Y ahí vamos a ver cómo los médicos en el proceso de sistemático que hacemos, y si lo sistematizamos y si lo repensamos y si hacemos metacognición, nos vamos a dar cuenta que en la medida en que tengamos muy fuertes las bases del pensamiento científico como sustento del pensamiento clínico, nos va mucho mejor. Y eso lo hacemos utilizando obviamente la medicina basada en la evidencia. Cuando hacemos pensamiento científico, aplicamos medicina basada en la evidencia, y cuando hacemos pensamiento clínico y proceso diagnóstico, lo ideal es tener esa base fundamental. Lo otro es el preguntarnos todo el tiempo, el hacernos preguntas cuando vemos casos, problemas, y el sistematizar ese pensamiento y organizarlo como yo se los voy a proponer dentro de 8 días. Yo pienso que estamos utilizando muchas de esas bases del pensamiento. Esa búsqueda de evidencia de alta calidad lo van a ver cuando afinamos y lo que mostramos hace 8 días con búsqueda sistemática e inteligente de la información para llegar a los mejores diagnósticos diferenciales. Cuando aplicamos lo van a ver ustedes cuando aplicamos todas las escalas, cuando aplicamos conceptos de sensibilidad, especificidad, cuando aplicamos la escala de Bond, todo eso apunta básicamente a las bases fundamentales del pensamiento científico. Formular hipótesis, cuando se llegue el momento de formular hipótesis, después de hacer aproximaciones sindromáticas, pues eso lo hace el pensamiento científico, ¿sí? Y la interpretación estratégica de pruebas complementarias, cuando hacemos una correlación con otra, pues precisamente eso es lo que hacemos cuando utilizamos el pensamiento científico. Muchachos, entonces grupo 1 nos va a tocar hacer fragmentos muy cortos, 8 minuticos, entonces, bien pueda grupo. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué más, Laurita? Dale pues. Bueno, listo, nosotros vamos a iniciar entonces con qué es el pensamiento científico. Siguiente diapositiva, por favor. Este es nuestro grupo. Bueno, aquí rápidamente como algo muy puntual de lo que es el pensamiento científico. Entonces ya sabemos que es un proceso que nos permite llevar a cabo un razonamiento crítico y sistemático que se basa principalmente en observar de manera objetiva todos los fenómenos y realizar aparte de eso la formulación de hipótesis, la experimentación controlada, el análisis riguroso de resultados y todo el proceso de validación o refutación de hipótesis con base en evidencia.
Este tipo de pensamiento científico no se basa en opiniones, instituciones o creencias, sino en pruebas como tal verificables y reproducibles. Esto es como básicamente en lo que consiste. Y ya dentro de él tenemos unos tipos de conocimientos involucrados que son el saber, pues el conocimiento de contenido que nos permite saber qué hacemos, los hechos, los datos, las teorías ya establecidos. Por ejemplo, saber qué es una neumonía. Conocimientos procedimentales, saber cómo, habilidades para aplicar los conocimientos, por ejemplo, saber cómo se diagnostica una neumonía. El conocimiento epistemológico, que es saber por qué y con qué criterios, por ejemplo. Entonces acá lo que vamos a tener es una comprensión crítica del origen, validez y límites del conocimiento. Que como tal nos permiten, digamos, ya como consensuar toda esta información que les estaba pues comentando. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que les estaba diciendo, entonces acá dentro de lo que ha sido la evolución, para no ondear mucho, tenemos como desde Hipócrates cómo se dio pues como todo el proceso de evolución del pensamiento clínico. Acá tuvimos lo que fue la introducción del razonamiento clínico observacional, se centró principalmente en la historia clínica, la observación del paciente y el juicio médico basado en experiencia. Ya para la época de Galén y la medicina moral se mantuvo por siglos como paradigma, aunque tenía escasos métodos experimentales. Con Claude y Bernard ya revolucionó lo que fue el pensamiento clínico, introduciendo lo que sería el método experimental en medicina, que es considerado ya como tal el padre de la fisiopatología. Y la evolución, digamos, que ha tenido a lo largo del tiempo lo que ha hecho es involucrar el uso de herramientas diagnósticas como por ejemplo el estetoscopio, que nos facilita todo el proceso de auscultación, el examen físico estructurado, todo el proceso semiológico que nosotros llevamos a cabo en el examen físico, y pues llegamos a un razonamiento clínico más deductivo e inductivo. Y acá es donde nace ya la idea del método clínico como aplicación del método científico a cada paciente, o sea, se realiza de manera individual, integrando la observación sistemática, todos los procesos, hipótesis diagnósticas, las pruebas que me permiten confirmar o descartar y las decisiones terapéuticas basadas en resultados. Bueno, para continuar, hablando un poco de la medicina basada en la evidencia, pues una definición clásica es el uso juicioso, explícito y consciente de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales o en casos en particular. Hay algunos componentes de esta medicina basada en la evidencia, y es que primero, la mejor evidencia científica disponible. Esto quiere decir que vamos a buscarlo en estudios clínicos, revisiones sistemáticas, metaanálisis. Esto lo vamos a ver un poco más y ver dónde buscar la información es supremamente importante. El juicio clínico experto es la capacidad del profesional para interpretar la evidencia y aplicarla al caso específico. Y por último, pues están las preferencias y valores del paciente, considerando los deseos, las creencias y el contexto del paciente para tener o darle una atención centrada en la persona, que pues es supremamente importante. La siguiente, porfa. ¿Y qué implica el pensamiento clínico? Pues esto implica recoger información a través de mecanismos como la historia clínica, el examen físico y pruebas diagnósticas, ¿sí? Procesar y analizar datos, donde vamos a identificar patrones para generar hipótesis diagnósticas y diferenciales, como lo explicaba ahora un poco la compañera. Toma de decisiones, elegir las pruebas o tratamientos más adecuados, considerando la evidencia, el contexto y los valores del paciente. Esto pues tendrá que ser visto desde el caso específico de cada paciente. Y por último, reflexionar y reajustar. Si los resultados no concuerdan, se reconsideran las hipótesis y se replantea la estrategia. Listo, entonces las características del pensamiento clínico es primero tener en cuenta que esto es una habilidad en la práctica médica que vamos a usar constantemente, y no se trata de saber mucho, sino de cómo se aplica ese conocimiento para tomar decisiones adecuadas con cada uno de nuestros pacientes. Entonces, la primera característica es que debe ser crítico. Eso significa que el profesional, en este caso el médico, pues va a analizar de forma rigurosa la información disponible y evita asumir sin cuestionar lo que esté pensando, pues. Y no basta con aceptar lo que parezca, pues, obvio,
Segundo, debe ser integrador. Eso significa que une la evidencia científica con la experiencia clínica y el contexto individual de cada paciente. En tercer lugar, es razonado. Aquí no hay espacio para suponer sin base, sino que todo debe estar fundamentado en la lógica, en conocimientos médicos actualizados y en el juicio clínico. Y además, debe estar centrado en el paciente. Esto implica considerar sus valores, preferencias, su entorno y reconocer que cada caso pues, es único. Y finalmente, pues el último ítem es que el pensamiento debe ser evolutivo. Es que se perfecciona constantemente con la experiencia, el estudio y la reflexión continua. Y ahora viene una pregunta clave y es que el pensamiento científico, ¿es eso o es un dogma? Y es que pues a veces caemos en que el pensamiento científico pueda llegar a ser un dogma disfrazado de ciencia. Sí, existen varias críticas a esto en la medicina basada en la evidencia que debemos tener en cuenta. Primero es que las jerarquías rígidas de evidencia se priorizan los ensayos clínicos aleatorizados y los metaanálisis, dejando de lado los estudios observacionales y experiencia del profesional. Esto limita pues el juicio clínico y reduce la aplicabilidad en casos poco comunes o complejos. Segundo, en la falta de personalización. La evidencia se basa en promedios poblacionales, pero no en todos los pacientes responden por igual. Lo que funciona pues en un estudio. Y tercero, el dogmatismo estadístico. Es decir, se toma como verdad absoluta el valor P o el intervalo de confianza sin tener en cuenta el juicio clínico o la plausibilidad biológica. Esto puede llevar pues a decisiones erróneas y a ignorar hallazgos importantes. Cuarto, pues que hay limitaciones en enfermedades raras o poco o complejas, donde muchas veces no existe evidencia sólida, sino que existe una rigidez metodológica en este tipo de escenarios. Y finalmente, la influencia de intereses externos, y es que para nadie es un secreto que algunos estudios pueden estar sesgados por conflictos de intereses y aplicar esta evidencia de forma ciega puede afectar la independencia médica. Bueno, muy buenas noches. Yo les voy a hablar pues de cómo se estructura lo que va a ser el razonamiento clínico hoy. Tenemos pues que actualmente el razonamiento clínico se apoya de lo que van a ser distintos modelos cognitivos y pues los más representativos pues van a ser el modelo inductivo hipotético y el hipotético deductivo y el reconocimiento de patrones, que es lo que les vamos a hablar a continuación. Para iniciar, pues voy a hablar con lo que va a ser el modelo inductivo hipotético. Tenemos que en este modelo como tal, el clínico va a generar lo que van a ser una serie de hipótesis diagnósticas basadas en lo que van a ser datos iniciales del paciente. Luego esto se confirma o se descarta mediante lo que van a ser exámenes complementarios. Esto como tal, pues va a tener lo que van a ser unas características, y es que es un modelo estructurado y lógico, y pues es ideal en casos más complejos o atípicos donde no haya lo que va a ser una representación clara. Tiene unas ventajas, y es que este favorece el pensamiento ordenado y reduce lo que van a ser una serie de sesgos diagnósticos, y además este logra adaptarse a múltiples escenarios clínicos. También va a tener unas limitaciones, y es que puede ser un poco lento. También depende de la experiencia que cada clínico tenga para formular unas hipótesis válidas. Un ejemplo en este caso sería un paciente con una fiebre y disnea. Nosotros pensamos en una neumonía y pues por esto se llega a solicitar lo que va a ser una radiografía de tórax y un hemograma. Luego tenemos lo que va a ser el modelo de reconocimiento de patrones. Acá lo que ocurre es que el médico identifica rápidamente enfermedades al reconocer patrones clínicos familiares gracias a lo que va a ser la experiencia que cada médico pues llega a tener. Ese se caracteriza porque es automático, es rápido y eficiente y requiere una memoria clínica acumulada. Como ventaja es que es muy útil en contextos rutinarios y de urgencias, ya que permite actuar con rapidez. Y pues un ejemplo en este caso es un paciente con un dolor torácico, diaforesis y una elevación en lo que va a ser el ST en un electrocardiograma, y pues inmediatamente pensamos en un infarto agudo de miocardio. Siguiente, por favor. Bueno, además de los modelos cognitivos, los médicos usan otras estrategias para llegar a un diagnóstico. En este caso, pues vamos a hablar de lo que va a ser el razonamiento por comparación o exclusión y la intuición clínica. Para empezar, pues vamos a hablar del razonamiento por comparación o exclusión, que es que el médico compara entre diagnósticos diferenciales y va a descartar hasta llegar al diagnóstico más probable.
Este pues es útil en síntomas que van a ser inespecíficos o en pacientes complejos y tiene una ventaja y es que es basado como tal en pruebas objetivas que ayudan a reducir errores por sobrediagnóstico. Su riesgo es que este puede ser largo y confuso si hay muchas opciones y pues puede llevar a descartar diagnósticos relevantes si no pues ser riguroso con este. Un ejemplo clínico es un paciente que tenga una fatiga crónica, se descarta anemia, hipotiroidismo, depresión, hasta llegar a lo que va a ser un diagnóstico final. Ya para finalizar, pues tenemos la intuición clínica. Tenemos que como tal esto es un juicio rápido que surge de la experiencia acumulada del médico, sin un proceso pues consciente explícito. Se caracteriza porque es implícito y no se verbaliza fácilmente y pues depende de la experiencia. Es útil en situaciones críticas o cuando hay pocos datos disponibles, un ejemplo pues también en urgencias, y tiene como ventaja que aumenta con la práctica y puede salvar vidas. No reemplaza como tal lo que va a ser un análisis crítico y tiene riesgo de sesgos y errores pues si no logramos validarlo. Un ejemplo de este sería un paciente que llega con un aspecto pues muy grave, con signos vitales normales, pero el médico pues decide enviarlo a UCI solo basado pues en lo que va a ser la impresión clínica. Bueno, teniendo en cuenta pues lo que han mencionado los compañeros anteriormente, quisimos mostrar como tal este cuadrito que nos va a mostrar las diferencias entre el pensamiento clínico y el pensamiento científico, pues como muy resumido. Entonces, el objeto de estudio, como ya lo mencionó la compañera Laura al comienzo, son fenómenos generales y que son reproducibles, en el caso pues del pensamiento científico, pero en el pensamiento clínico ya es, digamos, un enfoque más individualizado. Entonces, en el caso del pensamiento científico sería pues como tal un estudio en un hospital sobre casos de dengue podría ser, y digamos el pensamiento clínico más enfocado, digamos, en un paciente que tiene dengue y además, pues, por ejemplo, tiene falla cardíaca. Entonces, como más enfocado a sus casos muy específicos con características pues, diferentes. Pues el método del pensamiento científico es la hipótesis, la experimentación y la validación. Digamos que es algo como más ejecutivo, donde se puede, pues, como reexperimentar, realizar procedimientos, etcétera. Y el pensamiento clínico es más, digamos, observacional. Entonces se observan los casos que son pues, relevantes, se hace un juicio y un razonamiento, y pues eso ya se lleva pues como tal a la práctica. Como ya lo mencioné, la reproducibilidad del pensamiento científico es alta y en el pensamiento clínico es muy variable. Y pues la aplicabilidad en el pensamiento científico se puede aplicar la teoría general, digamos la hipótesis, se puede, digamos, pues como replantear, la experimentación sí se puede llevar a cabo. Y en cambio en el pensamiento clínico, pues digamos que es una práctica particular. Esto quiere decir pues como que no todos los casos se pueden replicar, que hay casos que son, digamos, muy específicos, pues como más hacia ese lado. Y digamos, en cuanto a la flexibilidad, el pensamiento científico es más riguroso, digamos, tiene unas pautas que son más marcadas, que son más como de cumplirse. En cambio, en el pensamiento clínico, digamos, que va más como a lo que puedan pensar los observadores, es más, digamos, como cambiante, por así decirlo. Siguiente, por favor. Y acá en este otro cuadrito tenemos los errores comunes en el razonamiento clínico. Entonces tenemos el error cognitivo número uno, que sería el anclaje, y pues como tal es como fijarse solo en un diagnóstico. Digamos, tenemos unos signos patognomónicos que, digamos, nos pueden decir que la persona tiene dengue, y esto de cierta forma nos va a descartar como otros diagnósticos y nos va como a sesgar a que solo puede ser eso. Y el ejemplo que acá se plantea es diagnosticar una gripa sin evaluar signos de sepsis. La disponibilidad, digamos, es como tal, basarse en lo más reciente o impactante en la memoria. Entonces, digamos, si yo veo 500 pacientes que tienen varicela, el paciente 501 que llega, yo voy a pensar también que tiene varicela. Eso de cierta forma me va como a desviar la mirada hacia eso y no, y me va a cerrar como la posibilidad de mirar otras cosas. Y la confirmación sería como tal como buscar solo datos que confirmen la hipótesis inicial. Entonces, esto también de cierta forma nos sesgaría y nos haría como ignorar otros hallazgos que pueden como tal descartar el diagnóstico que planteamos inicialmente y cerrarnos la visión a otros posibles diagnósticos. Siguiente, por favor.
Esos son los sesgos cognitivos más frecuentes. Hay otros sesgos, pero son los sesgos que más, y vamos a ver cuando veamos el proceso diagnóstico, que es de las cosas que hay que evitar con un proceso sistemático. O sea, más que error, llamémoslos sesgos cognitivos más frecuentes. Y fíjese que de cierta manera son uno dependiente casi de otro. O sea, uno definitivamente lo primero que se le viene a la cabeza es lo que más ve, lo que más observa, lo que más revisa, lo más frecuente, lo más común, ¿sí? Pero ahí puede surgir un problema. Uno lo primero que se le viene y lo primero que trata de como dicen, es el primer diagnóstico es el con el que se queda y termina siendo el diagnóstico que le puede hacer cometer el error si no abre la puerta, no abre la mente a otras cosas que pueden estar. Y ese sesgo de confirmación además es un sesgo que ocurre muy frecuentemente en la gente. O sea, uno lee lo que le interesa, uno lee lo que le conviene, uno lee lo que quiere su mente escuchar. Sí, le pasa mucho en el mundo político también. Usted no lee sino las cosas que le hablan bien de la persona que usted piensa bien. Los de Uribe solo leen cosas que hablan de Uribe y el de Petro solo lee cosas que habla de Petro. Y eso es un error. Y nos pasa también mucho en el mundo de la educación. Los docentes que odian la inteligencia artificial y solo leen los artículos que dicen que la inteligencia artificial genera problemas importantes en el desarrollo de la mente de los muchachos, en el de los profesores. Y lo mismo pasa en el mundo de la salud, con los pacientes. Entonces, contra eso hay que luchar. Y se lucha y se logra superar en la medida en que usted juiciosamente arma un proceso sistemático, razonado, crítico del proceso diagnóstico. Muy bien, dale. Bueno, para continuar con la integración curricular del pensamiento científico, pues tenemos que en la enseñanza médica actual se trata de promover el desarrollo del pensamiento crítico y clínico mediante lo que es el aprendizaje basado en problemas, que básicamente se trata de que los estudiantes enfrenten casos clínicos desde el primer semestre y pues esto ayuda a fomentar la autonomía, la búsqueda de evidencia y el trabajo colaborativo. También tenemos pues currículos mixtos que combinan tanto las clases magistrales con talleres, simulación, discusión de casos y práctica clínica. Por otro lado, también tenemos la simulación clínica que nos va a permitir desarrollar habilidades diagnósticas, terapéuticas y comunicativas en ambientes seguros. Y pues esto nos va a ayudar a mejorar el juicio clínico sin tener que poner en riesgo al paciente como tal, ¿cierto? También tenemos la evaluación crítica de artículos científicos que nos enseña a discernir la calidad y aplicabilidad de la evidencia y pues nos ayuda a fomentar habilidades para la toma de decisiones informadas. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo del doctor Duquebot, donde se le pide pues cómo se puede aplicar el pensamiento clínico. Entonces él nos da una breve definición de qué es el pensamiento clínico, un caso hipotético, un caso clínico hipotético, y nos da como una serie de pasos para poder abordar el caso clínico. Entonces, pues primero tenemos la recolección de datos clínicos, que serían los signos, síntomas y pues antecedentes importantes. El paso 2 sería analizar toda esa información para llevarnos al paso 3, que sería pensar pues en ciertos diagnósticos diferenciales. Ya con esos diagnósticos diferenciales, puedes hacer un plan diagnóstico y solicitar lo que son las imágenes, los paraclínicos, todo lo que sea necesario para abordar el caso clínico, que en este caso pues son radiografías de tórax, gasometría, hemograma, PCR. Bueno, y el paso 5 es interpretar los resultados que nos hayan dado esos paraclínicos para poder realizar el paso 6, que sería una decisión terapéutica. Y por último, que sería el paso 7, sería como la reevaluación y el seguimiento de ese caso clínico. Si es necesario, pues en 48 horas se debe ajustar el tratamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, pues por ejemplo acá tenemos en las conclusiones que el pensamiento clínico pues no es una forma de arte pues alejada de la ciencia, sino pues unas manifestaciones dinámicas y aplicadas en el pensamiento científico en contextos clínicos
complejos y en constante cambio. Pues también implica la capacidad de observar, razonar, interpretar los datos, formular unas hipótesis, tomar decisiones y estas mismas reevaluarlas constantemente. También pues todo se enmarca en una incertidumbre y variabilidad propias pues de cada paciente, ¿cierto? También pues un buen clínico no solo se limita pues a los algoritmos o guías de práctica clínica, como decíamos anteriormente, de manera mecánica, sino que es aquel que logra pues integrarla de forma armónica y pues con la mejor evidencia científica, un juicio clínico construido pues ya con los años de experiencia y los valores, expectativas y circunstancias pues particulares de cada paciente en individual, ¿cierto? Y esta integración pues también exige habilidades cognitivas complejas como pues el razonamiento hipotético deductivo que anteriormente lo dijeron, el pensamiento clínico y la autorreflexión. ¿Puedes pasarla? Y pues también acá tenemos pues unas ideas pues como para llevar a casa, ¿cierto? Pues este mismo pensamiento clínico es un puente entre el conocimiento científico y también el cuidado real de los pacientes. No solo pues se trata de saber mucho, sino pues saber aplicar estos mismos conocimientos de las guías a cada caso en concreto de cada paciente, con juicio y humanidad. Y pues no todo es un blanco y negro, sí, como el pensamiento clínico, ya que navega en las incertidumbres. Y pues también los diagnósticos no siempre van a ser claros o específicos y la respuesta pues absoluta también puede ser escasa, entonces por eso el médico tiene que ser flexible, crítico y pues adaptables a los entornos o los casos que vengan hacia él. Y también pues pensar clínicamente es una habilidad que se entrena y pues se desarrolla con práctica, errores, reflexión, estudio, supervisión y pues una experiencia continua. También hay que integrar la evidencia, las experiencias y los valores de cada paciente en una clave de una buena decisión clínica, también muy importante. Y ninguno de estos tres elementos pues puede faltar si queremos pues brindar una atención segura y centrada pues a cada persona. También pues el pensamiento clínico implica pues una ética, empatía y responsabilidad del mismo médico y pues cada decisión tiene un impacto real en la vida de alguien, en este caso del paciente, y pensar clínicamente también es actuar con sensibilidad y compromiso de cada médico. Acá tenemos pues las referencias que utilizamos pues para hacer esta misma exposición. Listo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Usaron inteligencia artificial, muchachos? ¿Grupo? Sí, claro, Doug, y más que todo, Duque, aquí la compañera se lo mostró un ejemplo característico acá, utilizando Bueno, el chatbot. recomendación siempre que vamos a exponer, ojalá referenciar, si usan inteligencia artificial, siempre declarar que se usó y cómo se usó y en qué parte se usó. Es posible que la inteligencia casi que le haga una presentación completa a uno, pero eso hay que declararlo. En lo posible hay que declarar y hay que hacer un esfuerzo en hacer la búsqueda. Y si usó un bot, un chatbot o inteligencia generativa para hacer prácticamente todo el proceso, pues es bueno declararlo. Entonces, recomendación. Yo no sé si el grupo 2, está el grupo 1, ¿no es cierto? Sí, doctor. Listo. ¿El grupo 2 quiere hacer algún comentario? Cualquiera del grupo que quiera hacer algún comentario complementario del pensamiento científico como base del pensamiento clínico, antes de darle paso al grupo 3 o al grupo 4 que nos presente lo del pensamiento crítico. Grupo 2, cuéntenos. ¿Algún comentario Sí, adicional? Dale, Samu. por ejemplo, se puede complementar que para el pensamiento clínico, pues que ya como se nombró es un pensamiento que debe ser basado en evidencia, ya ellos también mostraron como la jerarquía de la medicina basada en la evidencia, pero pues también mencionar que hay tres métodos principales. El primero que es el hipotético deductivo, que pues es como el más común, es como el que usamos por ejemplo los estudiantes, que es mucho más exhaustivo, que consiste como en recoger los datos, formular hipótesis, probar las hipótesis y ya pues al final ajustar el diagnóstico. Otro que ya sería como el método de razonamiento clínico basado en patrones, que ya lo utilizan los médicos con mucha experticia. ¿Cómo se llama que es como que, cómo se llama el de patrón que les conté yo en la primera clase, Samu? ¿cómo se ¿Se llama el de acuerdan? patrón? ¿Cómo se llama ese método? El método del Pues patrón, método de la, ¿qué más? El otro. Tiene dos nombres más. no, la ¿Alguno? verdad no recuerdo el otro. Método del patrón, alguien que se acuerde. Método del patrón, método de la forma o método de la gestalt. ¿Listo? Esos son los tres nombres que asume el método del patrón o método de los patrones
como una forma de uno de los 4 métodos, o hay más para hacer el proceso diagnóstico, Samuel. Muy bien. Listo. Sí, sí, ese es Entonces está como el método hipotético deductivo, el método del patrón o método de la forma, método de la gestal. Vimos otros 2 métodos más, ¿se acuerdan? Ahí ellos mencionaron otro método. ¿Alguien que diga, por favor? Porque conmigo vimos 2 métodos más que tienen un el de nombre. resolución de problemas, que ya es, digamos, para mirar casos clínicos más complicados, entonces es como un paso a paso estructurado. Eso, digamos que ese es un complemento al método anterior. Pero conmigo vimos el método algoritmo, o sea, el algorítmico, ¿se acuerdan? Método de la forma o método de la ramificación, que digamos que puede integrar, uno puede integrar método de resolución de problemas, el mismo método hipotético deductivo puede tener método algorítmico, en donde uno va descartando diferentes a partir de preguntas, a partir de hipótesis, a partir de pruebas paraclínicas o a partir del mismo interrogatorio, examen físico, hasta llegar a un diagnóstico más o menos de precisión. Y el otro método que mencionamos se llama el método exhaustivo, ¿sí? Es dentro de los 4 métodos diagnósticos que usted encuentra, por ejemplo, en el libro de Rosman, en el libro de semiotecnia y semiología de Rosman. Muy bien, Samo. ¿Alguien más quiere complementar? ¿Alguien más quiere complementar del grupo? ¿Algo que no se dijo? ¿Algo que se quiera decir mejor? Yo no sé cuando intentaron hacer la diferenciación entre los dos. Yo pienso que más que uno puede intentar hacer diferenciación entre el método científico y el método el pensamiento clínico, perdón, el método clínico, pero más que intentar hacer diferenciaciones, es de qué manera, lo que intentamos hacer acá, de qué manera, si uno desarrolla pensamiento científico, estructuralmente desarrolla un buen pensamiento clínico. O sea que el uno no excluye al otro y mejor se complementan y pueden hacer parte de Doc, una misma estructura cognitiva. Fabiana, cuéntame. sí, esa era la conclusión que nosotros habíamos sacado, era lo que tú decías, como que todo es un complemento porque para tener un Sí, pensamiento clínico hay que apoyarse de un pensamiento científico sólido. Y para perfecto. tener un pensamiento científico hay que evaluar críticamente pues, guías, interpretar estudios, y ambos requieren el desarrollo de habilidades cognitivas. Total. Entonces, hay que tener muy claro el uno para poder apoyarse del otro. No es que uno, hay que Eso. elegir entre uno de los dos, no, los dos se complementan. Perfecto. Muy bien, Fabiana. Bien, grupo 3, tenemos 10 minuticos para pensamiento crítico y dejamos a uno de los 2 últimos grupos de pensamiento complejo. Grupo 3, presentemos pensamiento crítico. Si alguien quiere hablar, intervenir, aportar, bienvenido, bienvenido. Y entre más espacio e interacción hagamos, me parece perfecto. Grupo 3, bien pueda comparta. Grupo 3 o grupo 4, no hay problema, cualquiera de los 2 grupos, el que quiera. Doctor, qué pena. Lo que pasa es que nosotros como grupo entendimos que la exposición era para la otra semana, que hoy era grupo 1 y 2 y la otra semana 3 y 4. Y así entendieron los otros, ok. Cuenten a ver. Hubieran preguntado, ¿no? Porque, no, realmente en la primera programación, casi que estaba cada semana, se veía un pensamiento diferente. Yo hice una modificación realmente en la estructura, por eso les dije, esto puede ser dinámico. Y lo que yo quise casi que fue ver esta primera parte acá y ya adentrarnos rápidamente en el proceso diagnóstico. Lo voy a hacer, como les dije, dentro de 8 días y casi que voy tres lunes seguidos yo presentando y después ya los dejo a ustedes que empiezan con casos clínicos a hacer la aplicación de lo que se ha aprendido en esos 3 momentos o 2 momentos, dependiendo de cómo nos vaya, pues lo hacemos en 2 o 3 momentos, porque prácticamente esa es la esencia de este espacio. ¿Así lo entendieron los otros grupos o no? 5 y 6, ¿o qué? Cuenten. ¿Sí?
Sí, doctor. Bueno, intentemos acá en estos 12, 15 minuticos una cosita acá. Yo les propongo acá un poquito un recorrido rápido como para complementar. Vamos a ver un recorrido acá. Voy a declarar, esta presentación fue hecha en su totalidad, utilizando herramientas de búsqueda sistemática de la información y análisis crítico. Primero lo hice con mi GPT de búsqueda sistemática. Cuando tenía un buen prompt, lo que hice fue, usé Claude y Claude me hizo un proceso que está haciendo muy bien. Creo que les mostré hace 8 días. Lo está haciendo también GPT con la herramienta Agents. No sé si lo han explorado. Pero Claude lo viene haciendo hace mucho rato bien. Entonces prácticamente él me ayudó a construir un poquito la teorización de lo que aquí vamos a tratar de compartir. El pensamiento clínico constituye una competencia central de la práctica contemporánea. Yo creo que si algo tenemos que desarrollar los médicos es precisamente eso. Y, como ustedes lo ven diciendo, integra procesos cognitivos complejos para evaluar, manejar problemas y permite abordar sistemática y efectivamente casos clínicos. Y definitivamente la base fundamental para tomar las mejores decisiones. Fíjense que lo bueno que hicimos es que en cada una de los aportes está la base estructural de donde se sacó, y las referencias casi todas son muy buenas, ¿sí? Entonces ya lo habíamos compartido también, la medicina basada en la evidencia. Ese pensamiento proporciona un marco conceptual para formular preguntas clínicas de una manera precisa, facilita las fuentes de alta calidad, aplica principios de investigación en práctica cotidiana, permite formular hipótesis, ya ustedes lo dijeron, y selecciona interpretación, estrategia de pruebas complementarias. Otra vez una buena referencia con menos de 5 años de tiempo. ¿Qué pasa con el pensamiento crítico? Capacidad de analizar, evaluar y sintetizar información. Yo creo que uno dice, uno tiene, el científico tiene pensamiento crítico, en lo posiblemente sí. El médico tiene pensamiento crítico, ojalá sí, y en la medida en que desarrollemos esa otra habilidad blanda, porque hace parte de las famosas soft skills, habilidades blandas que debería tener cualquier profesional, cualquier ciudadano que esté en el mundo educativo, deberíamos tener mucho desarrollo de pensamiento crítico. Y eso precisamente involucra esto, capacidad de analizar, evaluar, sintetizar de forma relevante y reflexiva, cuestionamiento sistemático de suposiciones. Nosotros permanentemente tenemos que estar preguntándonos. Debemos permanentemente que estar generando incertidumbres, generando dudas, generando preguntas, dudando de lo que estamos viendo en como dice esa punta del iceberg, siempre pensar que por debajo hay algo que puede ser una cosa más grande que lo que se vea. Evaluar rigurosamente la calidad de la evidencia, consideración activa de explicaciones alternativas. Mire, todo esto es de un pensador crítico, identificación de sesgos cognitivos, ustedes lo dijeron, en el pensamiento científico, aquí también, el sesgo de anclaje, el sesgo de confirmación, el sesgo de disponibilidad, y todo eso está en la estructura nuestra, está en cada que veamos un paciente, lo que se activa es precisamente eso, el reconocimiento de limitaciones en el conocimiento personal, esa capacidad que tenemos de saber hasta dónde llegamos, de saber que no nos las sabemos todas, de saber que podemos estar cometiendo pecado, cometiendo errores, hace parte de pensar críticamente. Mantenimiento de escepticismo constructivo, eso también hace parte de pensar críticamente. Ahí está la referencia. Y el pensamiento complejo, como esa integración, como esa no única forma de tener estructura de la base del pensamiento clínico, sino que sea de cierta manera multidimensional. Entonces, integración de múltiples variables en análisis clínico,
consideración de interacciones dinámicas entre el sistema. El sistema como tal puede ser uno solo, pero el sistema de cierta manera está constituido de partes que constantemente se están interactuando, ¿sí? Y eso de cierta manera es pensar en complejidad, manejo efectivo de la incertidumbre diagnóstica, el reconocimiento de patrones no lineales en fenómenos clínicos, comprensión e interacción biopsicosocial. El ser humano no está solo, el ser humano está en un entorno, el ser humano está en una familia, el ser humano está en una sociedad, el ser humano está en un sitio donde tiene influencia por completo tanto de afuera como de adentro. El ser humano per se es producto de sus propios sistemas que están interactuando entre ellos y entre ellos con el entorno que lo rodea. Y ese abordaje integral como sistema complejo lo van a ver en esa propuesta de proceso diagnóstico y la misma propuesta de la formación del médico CUE o médico Uni-Humboldt, como lo quieran llamar, piensa como tal que si se piensa en complejidad, pues seguramente nos va a ir mucho mejor. Si pensamos en multidimensionalidad, nos va a ir mucho mejor. Y entonces dejamos de ver el ser humano como un ser estático con solo el pensamiento biomédico tradicional y lo vemos siempre sumergido, como le digo, en un entorno. Esa integración sinérgica entre esos pensamientos es lo que nos lleva a un buen razonador clínico, a un buen pensador clínico. Entonces, la excelencia clínica emerge de esa integración de esos tres y hasta más pensamientos. Combinación del rigor científico, la reflexibilidad crítica y la capacidad integradora. ¡Qué belleza! Desarrollo de experticia clínica mediante integración sistemática, capacidad de reconocimiento de patrones complejos, generación de hipótesis precisas en contextos inciertos, tomar decisiones siempre fundamentadas bajo presión temporal. Esa es parte, como dicen, del QI. Y ese proceso diagnóstico, como esa aplicación práctica del pensador clínico, una vez se tenga desarrollado y se tenga introyectado esas bases fundamentales de pensador científico, de pensador crítico, de pensador complejo, nos llevan a que básicamente hay una manifestación práctica de ese pensador, la recolección sistemática y estratégica de información. Cuando les muestre dentro de 8 días mi propio GPT, alrededor de esto se dan cuenta cómo recolectando sistemática y estratégicamente la información nos va mucho mejor. Generar y refinamiento progresivo de las hipótesis diagnósticas. Lo hacemos desde el mismo momento que empezamos a recolectar la historia clínica. Ahí lo van a ver con una estrategia que se llama la estrategia R-IDEA. La selección estratégica de pruebas confirmatorias, dependiendo de la sensibilidad, dependiendo de la especificidad, dependiendo de la razón de verosimilitud o no. La formulación de planes terapéuticos evidenciados. La mejor evidencia, pues la aplicamos ahí. ¿Qué medicamentos son los que la evidencia dice que impactan realmente en el manejo de un paciente, por ejemplo, con neumonía? ¿Cuál es el antibiótico que según metaanálisis de estudios clínicos controlados, aleatorizados, es lo que mejor nos va? Y dependiendo de la medicina basada en el contexto. Adaptación del enfoque según el contexto y la complejidad. Nosotros no solo hacemos medicina basada en la evidencia, nosotros tenemos que hacer medicina también basada en el contexto, en la realidad social del paciente. Yo puedo saber que el mejor medicamento es X, pero el paciente ni el medio se lo proporciona, y entonces ¿qué tengo que adaptar al contexto del paciente? Y la aplicación temporal apropiada a cada tipo de pensamiento. Muy bien. Y aquí, al final, desarrollar esa experticia de ustedes como novatos que van hacia con los años a desarrollar ese pensamiento. Es una transición progresiva del estudiante al médico experto. Lo van a ver ustedes con los años. Desarrollo de patrones de reconocimiento sofisticados,
automatización progresiva de procesos de razonamiento clínico. Mire, esto al principio parece aparentemente muy mecánica. Cuando ustedes van a ver el paso 0, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5, creo que hasta el paso 8, propongo yo, aparentemente es mecánico, pero después se vuelve una forma de razonar, una forma de pensar, la construcción de representaciones mentales complejas, el acceso rápido al conocimiento relevante específico, la generación de hipótesis precisa, la adaptación contextual, que ya lo habíamos dicho, al razonamiento clínico. Muy bien, y esto lo vamos a ver, los famosos sesgos cognitivos, los errores diagnósticos o sesgos que al final resultan en fallas en el pensamiento clínico, comprometen la precisión diagnóstica, limitan el procesamiento de información compleja, depender excesiva de las heurísticas simplificadoras. ¿Qué se le activó a usted? Porque seguramente no tiene más en la cabeza, pero si uno abre la mente a esas otras formas de conectar todas esas redes neuronales, seguramente nos va a ir mejor. Y desarrollar estrategias metacognitivas preventivas. Lo van a ver cuando vean que en cada uno de los pasos que proponemos hay lo que llamamos la reflexión metacognitiva. Usted está pensando bien, usted está haciendo un buen razonamiento, usted se está preguntando sistemáticamente y puede seguramente estarle dando paso a que usted se está equivocando. Eso en últimas mejora la confiabilidad de ese proceso diagnóstico, minimiza el impacto de los errores inevitables. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días cuando les mostremos el proceso diagnóstico. Vamos a terminar acá. Tecnología de pensamiento clínico. Vamos a ver la complementariedad de la inteligencia artificial, que la van a ver en su máxima expresión con el GPT experto clínico del Dr. Duque. Herramientas tecnológicas que complementan el pensamiento humano, sistemas de apoyo de decisión clínica como recurso estratégico, la inteligencia como amplificador, lo que yo llamo como copiloto. Acuérdense que el doctor Duque con K, no con Q, U, porque el Duque con Q soy yo. El Duque con K es mi copiloto y nos ayuda a mantenimiento de competencias de razonamiento independiente, a ese trabajo sinérgico entre el razonamiento humano y los sistemas automatizados de la inteligencia artificial. Pensamiento crítico sobre recomendaciones tecnológicas, integración inteligente sin dependencia tecnológica. Muchachos, esa va a ser la apuesta, como yo les digo, la decisión que yo tomé al no explayarnos más en la fundamentación, porque yo sé que ustedes esperan ver rápido en acción el caso clínico y el proceso que está proponiendo el doctor Duque para que de ahí para arriba ustedes los sigan, porque en últimas mi apuesta es esa, que a partir de este espacio ustedes aprendan a pensar como un buen pensador clínico, ustedes aprendan a introyectar herramientas del pensamiento científico, del pensamiento crítico, del pensamiento complejo. Ustedes aprendan a sistematizar y a pensar en los errores cognitivos. Ustedes aprendan a hacer metacognición siempre en cada proceso diagnóstico. Esa es la apuesta. Ojalá ustedes como dicen, la cojan rápido y luego lo hagan ustedes. Y en principio lo hagamos acompañados del GPT experto clínico o del clínico experto, así se llama. Y luego ustedes seguramente eso lo hacen mental. Muchos me preguntan, doctor, ¿usted eso lo hace con sus pacientes? Y yo les puedo decir que les juro que sí. Cuando yo estoy viendo pacientes, eso que les voy a mostrar, lo hago rutinariamente. Y modestia aparte, muchachos, los pecados son relativamente pocos. Y los hierros son relativamente pocos. O sea, corremos menos riesgos de equivocarnos con los pacientes. No sé si alguien tiene para cerrar algún comentario, algún aporte, alguien que quiera aportar, que quiera preguntar. Entonces el cambio lo vamos a hacer. Yo mañana o pasado mañana les pongo ahí porque vamos a arrancar dentro de 8 días. Y de pronto lo que les digo les doy para que preparen los sesgos, para que de pronto estudien un poquito sobre la estrategia de reidea, para que estudien un poquito sobre las escalas de Bone Score,
bueno, todas las cosas que tenemos ahí como sustratos teóricos de la construcción del proceso diagnóstico versión Duque 2025-2. ¿Preguntas, aportes o no? Parece que no. Bueno, muchachos, hagamos el cierre, faltan 3 minutos. Entonces nos vemos dentro de 8 días y muchas gracias. Si no hay más aportes o comentarios, preguntas o refutaciones, ¿no? ¿Listo? Chao, profe. Bueno, que estén muy bien. Fabiana, compañía, Karen. Voy a dejar de grabar. Nos vemos dentro de 8 días.